Estrella Valverde se abrochó los botones de su chaqueta clara y se apoyó cansada contra una taquilla metálica en el vestuario femenino del hospital regional. Había sido un turno difícil. 3 pacientes ancianos con agravamientos, 2 nuevos a los que había que explicarles cada detalle y un ir y venir interminable entre las habitaciones. Le zumbaban las piernas y le latía la cabeza por el cansancio. Tenía 32 años, pero en los últimos 3 se sentía como si hubiera vivido 50. Quizás no era solo por el trabajo. Hace 10 años, Rafael le parecía un hombre de confianza. Un chico trabajador de una fábrica de conservas que sabía arreglar tuberías y no tenía miedo de cargar con sacos pesados. Decía que le construiría una buena vida en su casa, pequeña, de una sola planta, con la pintura desconchada en las contraventanas, pero al fin y al cabo suya. Estrella le creyó entonces. Los primeros años se esforzó de verdad. Los sábados pintaba la valla, arreglaba el tejado, incluso hizo un pequeño huerto en el patio trasero. Pero luego algo se rompió. Primero aparecieron las reuniones nocturnas con los amigos. Luego las botellas de cerveza en la nevera empezaron a multiplicarse y Rafael comenzó a llegar tarde a casa, con la mirada turbia y oliendo a alcohol barato. Durante los últimos 6 meses bebió casi todos los días. Estrella no sabía qué hacer. Intentó hablar con él tranquilamente, luego gritó, luego volvió a intentarlo amablemente. Nada cambió. Rafael se volvía cada vez más grosero, gritaba con más frecuencia y, a veces, desaparecía toda la noche sin explicar dónde había estado. El padre de Estrella había fallecido 4 años atrás, justo cuando ella más necesitaba su consejo. Su madre vivía lejos, en otro estado, y no sabía nada de cómo vivía su hija. Estrella no quería preocuparla. ¿Todavía estás aquí? Se oyó una voz fuerte desde el pasillo, e Isidora Remedios, amiga y compañera de trabajo de Estrella, entró corriendo en el vestuario. Isidora era 2 años más joven, pero se comportaba como si hubiera visto mucho más en la vida. Divorciada y sin hijos, llevaba 8 años trabajando como enfermera, y durante ese tiempo se había decepcionado tanto de los hombres que ahora, en cualquier ocasión propicia, los calificaba de seres inútiles. «Vámonos ya, que me muero de hambre. ¿Podemos parar en algún sitio por el camino para comer algo?» Estrella esbozó una leve sonrisa. Isidora sabía cómo animarla, incluso sin proponérselo. Salieron juntas del hospital y el aire fresco de la tarde les acarició el rostro con una agradable frescura. El cielo sobre la ciudad ya se estaba oscureciendo y las farolas de la calle se encendían una tras otra. Estrella sacó las llaves del coche, un viejo sedán de color azul oscuro que ya tenía más de 15 años. Su padre le había comprado ese coche cuando empezó a trabajar en el hospital. Le dijo entonces que una enfermera necesitaba un medio de transporte para ir al trabajo, sobre todo si tenía turnos nocturnos. El coche no era nuevo ni siquiera entonces, pero era fiable. Estrella lo cuidaba como un recuerdo de su padre. Se sentaron en el interior y Isidora se recostó inmediatamente en el respaldo del asiento y cerró los ojos. «Dios mío, qué día», dijo. «Tengo la sensación de que no soy enfermera, sino mozo de carga. O traer esto, o levantar aquello, o dar la vuelta a lo otro. ¿Qué tal tu turno?» «Normal», respondió Estrella lacónicamente, arrancando el motor. El coche petardeó un par de veces, pero arrancó como siempre. Isidora entreabrió un ojo y miró a su amiga. «¿Normal es cuando tienes cara de no haber dormido en toda la noche? Vamos, cuéntame. ¿Otra vez lo mismo con él?» Estrella guardó silencio mientras salía del aparcamiento. No le apetecía iniciar esa conversación, pero Isidora no era de las que se dan por vencidas fácilmente. «Estrella, lo digo en serio. ¿Qué ha hecho ahora?» «Bebe», dijo Estrella en voz baja, sin apartar la vista de la carretera. «Todas las noches. Llega tarde, a veces sin explicar dónde ha estado. Ayer apareció a las 12:30. Apenas se mantenía en pie. Intenté hablar con él, pero solo me respondió con brusquedad y se fue a dormir». Isidora se enderezó en el asiento y frunció los labios con descontento. «¿Cuánto tiempo vas a aguantar esto? ¿Te das cuenta de que te toma por tonta?» «Me doy cuenta», suspiró Estrella. «¿Pero qué puedo hacer? Es su casa. Si me voy, no tengo a dónde ir». «Ven a vivir conmigo», dijo Isidora. «Tengo sitio de sobra. No entiendo cómo puedes aguantar esto. Tu Rafael es un error de la naturaleza. Eso es lo que pienso. ¿Qué clase de hombre es ese que no puede controlarse?
Tiene trabajo, tiene mujer, tiene casa. ¿Qué más necesita? Y se emborracha como un holgazán. Estrella apretó el volante con más fuerza. Isidora tenía razón, y ella lo sabía. Rafael se había vuelto insoportable. Pero le daba miedo marcharse. Le daba miedo reconocer que había desperdiciado 10 años de su vida, que se había equivocado con él, que todo en lo que creía se había derrumbado. Quizá necesite ayuda, dijo Estrella con incertidumbre. Quizá él mismo no entiende lo que le pasa. ¿Ayuda?, resopló Isidora. Estrella, es un hombre adulto, no un niño. Si no quiere cambiar, ninguna ayuda le servirá. Tú sientes lástima por él, y él se aprovecha de eso. Ya verás, pasará algo más y te arrepentirás de no haberte ido antes. Estrella no respondió nada. Recorrieron las estrechas calles del pueblo, pasando junto a casas bajas con vallas torcidas y patios polvorientos. Aquí todos se conocían y cualquier noticia se difundía en un par de horas. Estrella no quería ser objeto de chismes, pero parecía inevitable. Cuando llegaron a la casa, Palomita, la vecina que vivía al otro lado de la calle, los esperaba en el patio. Palomita tenía casi 60 años. Trabajaba como limpiadora en la escuela local y sabía absolutamente todo lo que sucedía en el vecindario. La mujer estaba de pie junto a la verja de su casa, agarrándose a ella con ambas manos, y su rostro expresaba una gran inquietud. «¡Estrella!», exclamó en cuanto el coche se detuvo. «Espera, tengo que decirte algo». Estrella e Isidora salieron del coche. Palomita se acercó rápidamente a ellas, mirando a su alrededor, como si temiera que alguien la oyera. «Escucha», comenzó bajando la voz. «No sé si decírtelo o no, pero hoy he visto a Rafael, hacia las 3 de la tarde, cerca de la tienda de electrónica de la calle principal. Estaba con una mujer. Era joven y llevaba un vestido corto. Se reían y hablaban de algo. Al principio pensé que era su hermana o algún familiar, pero luego recordé que él no tiene ninguna hermana». Estrella sintió un nudo en el estómago. Isidora, que estaba a su lado, se tensó. «¿Estás segura de que era él?», preguntó Estrella en voz baja. «Por supuesto que estoy segura», asintió Palomita. «No estoy ciega. Rafael es Rafael. Alto, con chaqueta de trabajo. Quería acercarme a saludar, pero se metieron rápidamente en la tienda. Me pareció extraño, ¿entiendes? Debería estar trabajando a esa hora». Isidora sonrió con malicia. «Ya está. Así que no solo bebe, sino que además anda por ahí con quién sabe quién». Estrella asintió en silencio a Palomita y se dirigió a la casa. Las piernas le temblaban y le zumbaba la cabeza. Isidora la siguió, mientras Palomita se quedaba junto a la verja, despidiéndolas con mirada preocupada. La casa las recibió en silencio. La luz de la cocina estaba encendida. Rafael estaba sentado a la mesa, inclinado sobre una taza. Estaba sobrio, pero tenía un aspecto sombrío y taciturno. Cuando Estrella e Isidora entraron, ni siquiera levantó la cabeza. «Hola», dijo Estrella con cautela. Rafael murmuró algo ininteligible en respuesta. Isidora no pudo contenerse. «¿Qué? ¿Has disfrutado del paseo hoy?», preguntó con sarcasmo, apoyándose en el marco de la puerta. «¿O ahora trabajas en la fábrica en compañía de mujeres?». Rafael levantó lentamente la cabeza. Tenía los ojos rojos y el rostro demacrado. «¿Qué pasa?», preguntó con voz apagada. «Es que no lo entiendes», continuó Isidora. «Te han visto con una mujer, así que no te hagas el inocente». Rafael se levantó bruscamente, apartando la silla de un empujón. «¿Qué te importa a ti quién me ha visto y dónde?», gruñó. «¿Quién te crees que eres para darme órdenes?». «Soy amiga de tu mujer, eso es lo que soy», respondió Isidora sin retroceder. «Y a diferencia de ella, yo no me callaré cuando vea lo que estás haciendo. Te has descontrolado por completo, Rafael. Bebes, andas por ahí sin saber dónde, y Estrella tiene que arreglar tus problemas». El rostro de Rafael se deformó por la ira. Agarró la botella de cerveza que estaba sobre la mesa, medio vacía, y la lanzó hacia Isidora. La botella pasó de largo, se estrelló contra la pared, y la cerveza salpicó por todas partes. «¡Lárgate de aquí!», gritó Rafael. «Vete antes de que te…». No terminó la frase. Agarró un taburete de madera que estaba junto a la pared y se abalanzó sobre Isidora, levantando el taburete por encima de su cabeza. Isidora se apartó de un salto y corrió hacia la salida. Rafael la siguió gritando algo ininteligible. Estrella intentó agarrarlo del brazo, pero él la empujó bruscamente y ella cayó al suelo.
Isidora salió corriendo de la casa y corrió por la calle. Rafael salió corriendo tras ella, pero tropezó en el porche y casi se cae. Palomita, que seguía de pie junto a la verja, vio la escena y gritó: «¿Qué estás haciendo, idiota? ¿Te has vuelto loco?». Rafael se volvió hacia ella e instintivamente Palomita retrocedió. Lanzó con fuerza el taburete hacia su vecina. El taburete voló por encima de la valla y cayó en su patio, golpeando con estrépito el camino de cemento. «¡Cállate, vieja bruja!», gruñó Rafael y, respirando con dificultad, volvió a la casa. Estrella se levantó del suelo. Le dolía la rodilla, pero no le prestó atención. Rafael pasó junto a ella sin mirarla y se dejó caer de nuevo en la silla, agarrándose la cabeza con las manos. Palomita asomó la cabeza por la puerta, pálida y asustada. «Estrella, ¿estás bien?», preguntó con voz temblorosa. «Sí, todo bien», mintió Estrella. «Gracias, Palomita». La vecina se quedó indecisa en la puerta. Luego se dio la vuelta y se fue a su casa, murmurando algo para sí misma. Estrella se quedó a solas con Rafael. Se acercó lentamente a la mesa y se sentó frente a él. «Rafael», comenzó en voz baja, «tenemos que hablar. Esto no puede seguir así. ¿Lo entiendes?». Él permaneció en silencio, sin levantar la cabeza. «Rafael, por favor», continuó Estrella tratando de hablar con suavidad, aunque por dentro hervía. «¿Qué te pasa? ¿Por qué has cambiado tanto? Podríamos vivir normalmente si tú...». «¿Sí qué?», la interrumpió él sin levantar la vista. «Si yo fuera otra persona, si tuviéramos dinero, si la vida no fuera tan horrible». «La vida no es horrible», replicó Estrella. «Tú mismo la haces así». Rafael finalmente levantó la cabeza y la miró. Había tanto cansancio y enfado en sus ojos que Estrella retrocedió involuntariamente. «No entiendes nada», dijo él. «Nada». Se levantó y con pasos pesados salió de la cocina. Un minuto después se cerró de golpe la puerta de entrada. Rafael se había ido. Estrella se quedó sentada sola en la cocina, mirando la botella rota y el charco de cerveza en el suelo. No lloraba, no tenía lágrimas. Solo sentía un extraño y pesado entumecimiento, como si todo lo que estaba pasando no le hubiera sucedido a ella, sino a otra persona. La mañana comenzó con Estrella despertándose por el sonido seco de la puerta al cerrarse. Abrió los ojos y permaneció inmóvil durante unos segundos, tratando de comprender lo que había sucedido. No había nadie a su lado en la cama. Rafael no había pasado la noche en casa, o lo había hecho, pero se había ido tan temprano que ella no lo había oído. Estrella se levantó, se puso la bata y fue a la cocina. Estaba vacía. No había rastro del desayuno ni ninguna nota. Miró el reloj. Eran las 7:45. Era hora de prepararse para ir al trabajo. Estrella se lavó la cara con agua fría, tratando de espantar los restos de sueño. Se vistió con su uniforme habitual y preparó el bolso. Todavía le dolía la cabeza después de lo de ayer. Apenas había dormido, escuchando constantemente los ruidos fuera de la ventana, esperando que Rafael volviera. Pero él nunca apareció. Estrella salió al patio para subirse al coche y se quedó paralizada. El coche no estaba. El patio estaba vacío. Solo el viejo perro de los vecinos cojeaba perezosamente junto a la valla, olfateando el suelo. Estrella rodeó la casa, miró detrás del cobertizo, aunque sabía perfectamente que era inútil. El coche había desaparecido. Rafael se lo había llevado. Ni siquiera le preguntó, ni siquiera le avisó. Sintió cómo la ira hervía en su interior, pero la reprimió de inmediato. No había tiempo para enfadarse. Tenía que llegar al hospital y le quedaba muy poco tiempo. La parada de autobús más cercana estaba a 10 minutos a pie. Estrella cerró rápidamente la casa y se dirigió por la calle polvorienta, tratando de no pensar en dónde estaba ahora su coche y qué estaba haciendo Rafael con él. La mañana era fresca. El sol apenas comenzaba a elevarse sobre los tejados de las casas bajas, y el aire olía a frescura y humo de las chimeneas. En otras circunstancias, Estrella habría disfrutado del paseo, pero ahora cada paso le costaba un esfuerzo. Las piernas aún le dolían por el turno de ayer, y en su cabeza daba vueltas la misma pregunta. ¿Dónde estaba él? ¿Por qué se había llevado el coche? ¿Cuándo volvería? En la parada ya había unas 15 personas. La gente se agolpaba, algunos fumaban, otros hablaban en voz baja, otros simplemente miraban en silencio hacia la carretera, esperando el autobús. Estrella se apartó a un lado y se apoyó en un poste oxidado con el horario.
El autobús debía llegar en 5 minutos, pero ella sabía que el horario aquí era algo relativo. A veces los autobuses llegaban con 10 o incluso 15 minutos de retraso. Junto a ella había una anciana con una bolsa llena de verduras. Miró de reojo a Estrella y asintió con la cabeza. «Buenos días». «Buenos días», respondió Estrella esbozando una sonrisa. «¿Va al hospital?», preguntó la mujer, mirando su uniforme. «Sí, yo voy al mercado. Todas las mañanas es lo mismo. Los autobuses pasan cuando quieren. Van abarrotados y hace mucho calor. Menos mal que no está lejos». Estrella asintió sin prestar mucha atención. Volvió a pensar en Rafael. Quizás se había ido a trabajar en su coche, pero la fábrica estaba cerca y normalmente iba andando. ¿Para qué necesitaba el coche? ¿O había vuelto a salir por la noche y ahora se había ido a hacer sus cosas, olvidándose de que su mujer también tenía que ir a trabajar? El autobús llegó con 12 minutos de retraso. Cuando se abrieron las puertas, la gente se abalanzó al interior, empujándose y pisándose unos a otros. Estrella se metió en el interior, pegándose a la pared. Realmente había demasiada gente. Olía a sudor, a perfumes baratos y a algo agrio. El autobús arrancó, dando sacudidas en cada bache, y Estrella empezó a marearse. Cerró los ojos e intentó respirar con calma. El trayecto hasta el hospital duraba 25 minutos, pero hoy el camino le parecía interminable. El autobús paraba en cada parada. La gente subía y bajaba. Algunos gritaban, otros empujaban, otros hablaban en voz alta por teléfono. Estrella se limitaba a estar de pie y esperar a que todo acabara de una vez. Estaba acostumbrada a ir en su coche, donde reinaba la tranquilidad y el silencio, y donde podía ordenar sus pensamientos antes de empezar la jornada laboral. Ahora tendría que soportar ese apretujón todos los días, a menos que Rafael devolviera el coche. Cuando por fin llegó al hospital, eran las 8 menos cuarto. El turno comenzaba a las 8 en punto, y Estrella apenas tuvo tiempo de cambiarse y ocupar su puesto. Isidora la recibió en el pasillo con aspecto preocupado. «¿Dónde estabas? Ya pensaba que no ibas a venir». «Rafael se ha ido con mi coche», explicó Estrella lacónicamente. «Tuve que venir en autobús». Isidora maldijo entre dientes. «Se ha vuelto muy descarado. ¿Sabes dónde está?» «No, por la mañana ya no estaba». «Vaya», Isidora negó con la cabeza. «Escucha, si necesitas ayuda, dímelo. Lo digo en serio. ¿Quizás deberías dejarlo?» «No lo sé», respondió Estrella con cansancio. «Hablamos luego. Tengo que trabajar». Todo el día pasó como en una nube. Estrella cumplía con sus obligaciones mecánicamente, tratando de no pensar en lo que le esperaba en casa. Los pacientes se quejaban, los médicos se exigían, las enfermeras corrían de un lado a otro, y ella simplemente hacía lo que se le pedía, sin entrar en detalles. Al final del turno, le dolía la cabeza, y Estrella solo soñaba con una cosa: llegar a casa y acostarse. De vuelta volvió a coger el autobús. Esta vez había menos gente, e incluso encontró un asiento junto a la ventana. A través del cristal veía pasar calles, tiendas, casas y patios que le resultaban familiares. El sol se inclinaba hacia el ocaso, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. Estrella apoyó la frente contra el cristal y cerró los ojos. Deseaba con todas sus fuerzas que todo aquello fuera un sueño. Que despertara y viera a Rafael tal y como era hace 10 años. Sonriente, sobrio, cariñoso. Pero sabía que eso no iba a suceder. Aquel Rafael había desaparecido y en su lugar había quedado otra persona. Alguien extraño y aterrador. Cuando el autobús la llevó a la parada, Estrella se bajó y caminó lentamente por su calle. Estaba anocheciendo. Los vecinos ya se habían ido a sus casas, cerrando las verjas y las puertas con llave. En algún lugar ladraba un perro. En otro jugaban los niños. En otro alguien había encendido la radio a todo volumen. La vida nocturna habitual y tranquila de una pequeña ciudad. Pero cuando Estrella dobló hacia su calle, se dio cuenta de inmediato de que algo no estaba bien. Había una multitud reunida cerca de su casa. Una decena de personas, quizá más. Los vecinos estaban de pie, hablando entre ellos y señalando hacia el patio. Estrella aceleró el paso y su corazón comenzó a latir más rápido. Cuando se acercó, vio una escena que le heló el corazón. La valla de palomita estaba destrozada. Varias tablas yacían en el suelo. Parte de la valla se había inclinado y amenazaba con caer.
y en el patio de Estrella estaba su coche, abollado, rayado, con un faro roto y el parachoques delantero abollado. Junto al coche, tambaleándose, estaba Rafael. Estaba tan borracho que apenas se mantenía en pie. Tenía la cara roja, los ojos nublados y la camisa arrugada y sucia. Gritaba algo, agitando los brazos, pero sus palabras eran ininteligibles. Palomita estaba frente a él, con los puños apretados, gritando con todas sus fuerzas. «Mira lo que has hecho. Mi valla. La has derribado. ¿Quién me va a pagar por esto? ¿Tú? ¿Estás loco?» Rafael intentó dar un paso hacia ella, pero tropezó y casi se cae. «Cállate, vieja bruja», gruñó, apenas articulando las palabras. «A nadie le importa tu valla. Yo la voy a derribar toda ahora mismo». «¿Cómo te atreves a hablarme así?», insistió Palomita. «Voy a llamar a la policía. Te haré responsable de todo». Estrella se abrió paso entre la multitud y se detuvo frente a su marido. Él la miró con ojos nublados e intentó decir algo, pero solo balbuceó algo ininteligible. «Rafael, ¿qué ha pasado?», preguntó Estrella en voz baja, aunque la respuesta era obvia. «Ah, eres tú», dijo él con una sonrisa torcida. «Has llegado. Mira, el coche. Lo he rayado un poco. No pasa nada. No es nada». «¿Una tontería?», exclamó Palomita. «Ha destrozado mi valla y dice que es una tontería». «Estrella, ¿ves lo que hace tu marido?». Estrella miró en silencio el coche destrozado, el mismo coche que le había comprado su padre, el único recuerdo que tenía de él. Y ahora estaba allí, abollada, arañada, con un faro roto. Algo se rompió en su interior. «Rafael», comenzó, tratando de mantener la calma. «¿Dónde estabas? ¿Por qué cogiste el coche?» Yo tenía que hacer unos recados», murmuró tambaleándose. «Asuntos importantes. No lo entiendes. Tenía que hacer algo». «¿Qué asuntos?», gritó Palomita. «Te emborrachaste y destrozaste mi valla. Esos son los asuntos». Rafael se volvió hacia ella y dio unos pasos vacilantes. «Te digo que te calles», gritó. «Ya me hartaste. Todos me hartaron. Todos están en mi contra. Pero les voy a enseñar. Los voy a matar a todos». De entre la multitud salió un hombre de unos 50 años, vecino de la calle de al lado, a quien Estrella conocía de vista, pero cuyo nombre no recordaba. Se acercó a Rafael y lo agarró con fuerza por el hombro. «Cálmate», le dijo con firmeza. «Basta ya de alborotar». Rafael intentó zafarse, pero el hombre lo sujetaba con fuerza. Entonces Rafael se abalanzó sobre él y le dio un puñetazo en el pecho. El golpe fue débil, impreciso, pero bastó para que la situación se descontrolara por completo. De entre la multitud salieron otros 2 hombres, uno más joven, de unos 35 años, y otro mayor, con barba canosa. Agarraron a Rafael y lo tiraron al suelo. «¿Te has vuelto loco?», gritó el joven, echándose con todo su peso sobre Rafael. «¿Crees que te saldrás con la tuya?». Rafael intentó resistirse, pero estaba demasiado borracho. Los hombres comenzaron a golpearlo, no con fuerza, pero sí metódicamente. Le daban puñetazos en el costado, en la espalda, en las manos. Rafael gritaba, intentaba protegerse, pero no podía. «¡Basta!», gritó Estrella lanzándose hacia ellos. «¡Basta! ¡Soltadlo!». Intentó apartar a uno de los hombres, pero éste la empujó bruscamente. «No te metas», dijo. «Él se lo ha buscado». «Dejad de pegarle», gritó Estrella de nuevo, y esta vez su voz sonaba tan desesperada que los hombres se detuvieron. Soltaron lentamente a Rafael y retrocedieron. Rafael permaneció tirado en el suelo, respirando con dificultad. Tenía la cara ensangrentada, la camisa rota y ya le estaban saliendo moretones en los brazos. Estrella se sentó a su lado e intentó ayudarlo a levantarse. «Rafael, levántate», le dijo en voz baja. «Vamos a la casa». Él gimió, pero dejó que ella lo ayudara a levantarse. Estrella lo rodeó por la cintura y lo arrastró hacia la casa. Rafael caminaba con dificultad, apoyándose en ella con todo su peso. La multitud se apartó para dejarlos pasar. Alguien decía algo, pero Estrella no escuchaba. Simplemente arrastraba a su marido hacia la casa, paso a paso, sintiendo cómo las piernas le fallaban por el cansancio. Cuando por fin llegaron al porche, Rafael tropezó y casi se cae.
Estrella lo sujetó con dificultad y lo arrastró al interior de la casa. Lo llevó al dormitorio y lo acostó en la cama. Rafael cerró los ojos inmediatamente y comenzó a murmurar algo. Estrella se quedó de pie junto a él, mirándolo, sin saber qué sentir. ¿Piedad? ¿Ira? ¿Repugnancia? ¿Todo junto? Salió al porche. La multitud aún no se había dispersado. Palomita estaba de pie junto a su valla destrozada y se lamentaba, señalando las tablas. Estrella quería acercarse a ella, disculparse, ofrecerle ayuda, pero en ese momento otra mujer corrió hacia la casa. Estrella la reconoció de inmediato. Era Amapola Valverde, su suegra, la madre de Rafael, una mujer alta y corpulenta, con el pelo canoso recogido en un moño apretado. Su rostro reflejaba ira y preocupación. ¿Dónde está?, gritó Amapola desde lejos. ¿Dónde está mi hijo? Estrella suspiró con cansancio. Justo lo que le faltaba ahora. Está en casa, dijo. Acostado. Amapola subió corriendo los escalones del porche e intentó pasar junto a Estrella, pero ésta le bloqueó el paso. Necesita descansar, dijo Estrella. No hay que molestarlo ahora. ¿Que no?, exclamó Amapola. Mi vecina me llamó y me dijo que habían golpeado a mi hijo. ¿Y tú me dices que no? ¿Es que no te preocupas por él? Me preocupo, respondió Estrella con cansancio. Pero él tiene la culpa de lo que ha pasado. ¿La culpa? Amapola se enderezó y clavó la mirada en Estrella. Tú tienes la culpa. Tú has llevado a mi hijo a esta situación. Eres una mala esposa. No sabes cuidar de él. Estrella sintió que algo se rompía dentro de ella. Había aguantado todo el día. Había aguantado el autobús, había aguantado el trabajo, había aguantado ver el coche destrozado, había aguantado la paliza de su marido, pero ya no podía más. ¿Yo?, gritó, y su voz sonó tan fuerte que incluso los vecinos se callaron y se volvieron hacia ellos. ¿Yo tengo la culpa? Tu hijo bebe todos los días. Ha destrozado la valla del vecino. Ha destrozado el coche que me dejó mi padre. Pega a la gente y amenaza a todos los que le rodean. ¿Y la culpa es mía? Amapola retrocedió, aturdida por tal embestida. No te atrevas a hablar así de mi hijo, siseó. Es un buen hombre. Es que tú no sabes cómo tratarlo. Fuera de aquí, gritó Estrella, y en su voz resonó tal furia que Amapola se quedó paralizada en el sitio. Fuera de mi casa. Ahora mismo. Amapola abrió la boca para decir algo, pero Estrella dio un paso hacia ella y su suegra retrocedió instintivamente. He dicho que se vayan, repitió Estrella, y no vuelvan nunca más. No se atrevan a decirme cómo debo vivir con mi hijo. Lo has mimado, le has perdonado todo, y mira en lo que se ha convertido. Amapola, pálida de ira, se dio la vuelta y se alejó rápidamente. Gritaba algo mientras se alejaba, pero Estrella ya no la escuchaba. Entró en la casa, cerró la puerta y se apoyó contra ella, dejándose caer lentamente al suelo. Todo su cuerpo temblaba. Se sentó en el suelo del vestíbulo y se limitó a respirar, tratando de calmarse. En la calle, las voces se fueron apagando poco a poco. Los vecinos se dispersaban. Cayó la noche. Estrella se levantó y se dirigió al dormitorio. Rafael yacía en la cama, estirado, roncando. Ella lo miró y pensó que ya no reconocía a ese hombre. Se había convertido en un extraño para ella. Cuando Estrella se despertó a la mañana siguiente, ya estaba amaneciendo. Abrió los ojos y permaneció inmóvil durante unos instantes, recordando el día anterior. Le dolía la cabeza, tenía la boca seca y sentía un peso en el pecho, como si tuviera una piedra allí. Giró la cabeza. Rafael estaba acostado a su lado, de lado, dándole la espalda. Respiraba con regularidad. Todavía se le veían los moretones de la pelea del día anterior en la cara y las rosaduras en las manos. Estrella se levantó en silencio. Se puso la bata y salió del dormitorio. En la cocina, puso la tetera y se sentó a la mesa, mirando por la ventana. El patio estaba tranquilo y vacío. El coche seguía donde lo habían dejado ayer, abollado y con un faro roto. Estrella la miraba y pensaba en cuánto costaría la reparación. No tenían dinero. El sueldo solo alcanzaba para la comida y los servicios públicos, y nunca lograban ahorrar. Rafael se gastaba todo lo que ganaba en alcohol. A veces, Estrella encontraba en sus bolsillos recibos de las tiendas donde compraba cerveza barata y vodka. ¿Cómo iban a reparar ahora el coche?
¿Y cómo iba a ir ella al trabajo si el coche iba a estar mucho tiempo en el taller? La tetera empezó a hervir y Estrella se sirvió una taza de té caliente. Se sentó rodeando la taza con ambas manos e intentó no pensar en lo malo. Pero los pensamientos se le metían en la cabeza uno tras otro. El coche destrozado, la valla de palomita destrozada, su suegra que la había culpado de todo, los vecinos que habían visto cómo golpeaban a Rafael. Mañana todos estarían cotilleando, criticando, discutiendo cada detalle. Estrella ya se imaginaba cómo susurrarían a sus espaldas. Mira, los Valverde, el marido bebe, la mujer lo aguanta. ¿Cuándo lo va a dejar? Oyó pasos detrás de ella. Estrella se dio la vuelta. Rafael estaba de pie en la puerta de la cocina, descalzo, con los pantalones arrugados y una camiseta desgastada. Tenía el rostro gris y los ojos inflamados. Se acercó en silencio al fregadero. Se sirvió un vaso de agua y se lo bebió de un trago. Luego otro más. Estrella se quedó callada, observándolo. Rafael dejó el vaso sobre la mesa y se dejó caer pesadamente en la silla frente a ella. Se quedó sentado en silencio durante unos segundos, mirando al suelo. Luego levantó la cabeza y miró a Estrella. Había algo parecido al arrepentimiento en su mirada, pero Estrella ya no creía en sus arrepentimientos. Había habido demasiados. Lo siento, dijo con voz ronca. Por lo de ayer, no pensé que saldría así. Estrella bebió un sorbo de té en silencio. No rompí el coche a propósito, continuó Rafael frotándose la sien. Simplemente perdí el control. La valla... Bueno, eso también fue un accidente. Le pagaré a Palomita la reparación, lo prometo. ¿Cómo vas a pagarlo?, preguntó Estrella en voz baja. No tenemos dinero. Lo encontraré, murmuró Rafael. De alguna manera lo encontraré. Escucha, hoy mismo llevaré el coche al taller. Conozco un sitio donde hay un chico muy majo que lo arreglará sin cobrar mucho. En un par de días estará como nuevo. Estrella sonrió. ¿Un par de días? Rafael, el coche tiene un faro roto, el parachoques abollado y arañazos por toda la carrocería. No serán un par de días. Bueno, una semana, se corrigió. Como mucho, una semana. Hablaré con él para que lo haga más rápido. Mientras tanto, puedes ir en autobús, no pasa nada. Estrella quería decir algo, pero se quedó callada. Era inútil discutir. Rafael haría lo que quisiera de todos modos. Siempre hacía lo que quería. Está bien, dijo ella finalmente. Llévatelo. Rafael asintió y se frotó la sien de nuevo. Parecía que le dolía tanto la cabeza como a Estrella. Se levantó, fue al dormitorio y volvió unos minutos después ya vestido. Cogió las llaves del coche, que estaban en la estantería junto a la puerta, y salió sin decir nada más. Estrella se quedó sentada en la cocina. Oyó cómo arrancaba el motor fuera de la ventana, cómo el coche se ponía en marcha con dificultad. Al parecer los daños eran más graves de lo que parecía. Luego, el ruido se apagó y volvió a reinar el silencio. Estrella terminó su té, se levantó y comenzó a prepararse para ir al trabajo. El autobús la esperaba de nuevo. Los días transcurrían lentos y monótonos. Cada mañana, Estrella se levantaba, se vestía, iba a la parada y tomaba el autobús abarrotado hasta el hospital. El trabajo, los pacientes, el ir y venir sin fin por los pasillos. Por la noche, otra vez el autobús, otra vez el gentío, otra vez el cansancio. En casa la esperaba Rafael, que cada noche le decía lo mismo. El coche aún no está listo. Un par de días más. Pasó un día, luego otro, y otro. Una semana. Rafael seguía repitiendo que la reparación estaba en marcha, que pronto estaría todo listo, que el mecánico había prometido terminarla en cualquier momento. Estrella no lo creía, pero no podía comprobarlo. No sabía a qué taller había llevado Rafael el coche y él no se lo decía. Cuando ella le preguntaba, él se encogía de hombros. ¿Qué más da? Lo importante es que lo hagan. Isidora le aconsejó que fuera a comprobarlo ella misma. Pero Estrella no se atrevía. Tenía miedo. Miedo de lo que pudiera descubrir. Miedo de que Rafael volviera a mentir. Miedo de que todo fuera aún peor de lo que pensaba. Al octavo día, Estrella se sintió mal justo durante su turno. Le dio un mareo y empezó a sentir náuseas. Le pidió permiso a la enfermera jefe para irse antes y, al ver que Estrella estaba realmente pálida, la dejó ir.
Estrella recogió sus cosas, se despidió de Isidora y salió del hospital. Eran alrededor de las 3 de la tarde. Normalmente no volvía a casa antes de las 7. El autobús la llevó más rápido de lo habitual, ya que a esa hora había poca gente. Estrella se bajó en la parada y caminó lentamente por su calle. Todavía le daba vueltas la cabeza, pero ya no tanto. El aire fresco le ayudaba. Respiraba profundamente, tratando de recuperarse. Cuando se acercó a la casa, vio que no había nadie en el patio. Todo estaba en silencio. Estrella abrió la verja y entró en el patio. Subió al porche y ya iba a abrir la puerta. Pero de repente oyó voces. Provenían de la cocina. Rafael estaba hablando con alguien. La voz era desconocida. De mujer. Estrella se quedó paralizada en el umbral. Su corazón comenzó a latir más rápido. Abrió la puerta con cuidado y entró silenciosamente en la entrada. Las voces se hicieron más fuertes. Rafael decía algo, reía. La mujer también se reía, con una risa sonora y alegre. Estrella se quitó los zapatos y se acercó de puntillas a la puerta de la cocina. La puerta estaba entreabierta y podía oír cada palabra. ¿De verdad vendiste su coche?, preguntó la mujer, con curiosidad en su voz. Sí, respondió Rafael, y Estrella percibió orgullo en su voz. Encontré un comprador a través de un conocido. Me dio un buen precio, aunque el coche ya era viejo. Pero yo no necesitaba mucho. Lo importante era venderlo rápido. ¿Y qué vas a hacer ahora con el dinero?, preguntó la mujer, y en su tono se percibía algo de picardía. Rafael se rió. ¿Qué voy a hacer? Lo gastaré en ti, Dalila. Querías un vestido nuevo, ¿no? Pues lo compraremos. Y también iremos a un restaurante, uno normal, no a esa cafetería donde solemos sentarnos. Quizás incluso vayamos a la ciudad, si nos alcanza. Dalila se rió. ¿Hablas en serio? ¿Y qué dirá tu esposa? Me da igual lo que ella diga, respondió Rafael. Que vaya en autobús. Así estará mejor. Se quejará menos de que le rayo el coche. Eres malo, dijo Dalila, pero en su voz no había reproche. Más bien admiración. Muy malo. Lo sé, respondió Rafael y volvió a reírse. Estrella se quedó de pie junto a la puerta, incapaz de moverse. Todo en su interior parecía petrificado. Había vendido el coche. Había vendido su coche. El mismo coche que le había dejado su padre. El único recuerdo que tenía de él. Lo había vendido sin preguntarle, sin decirle nada, sin siquiera avisarla. Y se gastaría el dinero en una tal Dalila, en su amante. La ira que estalló en su interior fue tan fuerte que Estrella se quedó ciega por un instante. Abrió la puerta de la cocina y entró de golpe. Rafael y Dalila estaban sentados a la mesa, muy cerca el uno del otro. Sobre la mesa había una botella de vino barato y 2 copas. Rafael sostenía a Dalila de la mano. Ambos se volvieron bruscamente. El rostro de Rafael reflejó sorpresa, luego irritación. Dalila llevaba un vestido corto de color rojo brillante, con los ojos y los labios muy maquillados. Miró a Estrella con curiosidad, como si fuera una rareza. ¿Qué haces aquí?, preguntó Rafael bruscamente levantándose de la mesa. Deberías estar en el trabajo. Pedí permiso, dijo Estrella, con la voz temblorosa de ira. Me encontraba mal, pero ahora me alegro de haber venido. Me alegro de haberlo oído todo. Rafael hizo una mueca. ¿Has estado espiando? Vaya, ¿qué? ¿Has vendido mi coche?, lo interrumpió Estrella, y su voz se convirtió en un grito. ¿El coche que me compró mi padre? ¿Te has atrevido a venderlo sin mi permiso? Es mi coche, respondió Rafael con brusquedad. Tengo derecho a hacer lo que quiera con él. ¿Tuyo? Era mi coche. Mi padre me lo compró. Pero está a mi nombre, sonrió Rafael. Así que, legalmente, es mío. Y lo he vendido. ¿Algún problema? Estrella se acercó a él, apretando los puños. Tú... No podía hablar. Se quedó allí de pie, mirando a su marido, y por primera vez en todos los años que llevaban juntos, se dio cuenta de que lo odiaba. Lo odiaba con todo su corazón. Dalila se levantó de la mesa y se acercó a Rafael, cogiéndole de la mano. ¿Es ella tu esposa?, preguntó mirando a Estrella de arriba abajo. Qué pálida y vieja. Estrella volvió la mirada hacia ella. Vete de mi casa, dijo en voz baja,
pero con firmeza. Dalila resopló. Esta no es tu casa, querida. Es la casa de Rafael, y él me ha invitado a venir. Así que tú eres la que tiene que marcharse. Estrella volvió a mirar a Rafael. ¿De verdad has oído eso? ¿Dejas que me hable así? Rafael se encogió de hombros. Tiene razón. Esta es mi casa. La construyeron mis padres. Así que si alguien sobra aquí, esa eres tú. Estrella sintió que algo dentro de ella se rompía definitivamente. 10 años. 10 años había vivido con ese hombre, aguantando su alcoholismo, sus crisis, su grosería. 10 años había intentado ser una buena esposa, cuidar de él, creer que todo se arreglaría. Y así es como ha terminado todo. Él vendió su coche, trajo a su amante a su casa y ahora le dice que se vaya. Está bien, dijo Estrella, y su voz se volvió gélida. Me iré, pero te arrepentirás, Rafael. Te lo juro, te arrepentirás. Rafael sonrió. Ah, sí. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a correr a quejarte a tu amiga? ¿O vas a llamar a tu madre? Vete, vete. Sin ti estaré mejor. Estrella se dio la vuelta para marcharse, pero Rafael de repente la agarró del brazo y la tiró hacia él. Espera, dijo. Aún no he terminado. Estrella intentó zafarse, pero él la sujetaba con fuerza. ¡Suéltame! ¡Cállate!, gritó Rafael. ¡Me hartas! Siempre quejándote, siempre insatisfecha. Estoy harto de ti. ¿Me oyes? Harto. Así que lárgate de mi casa y no vuelvas nunca más. Para siempre. La empujó bruscamente y Estrella tropezó, casi cayéndose. Se enderezó y lo miró. Rafael estaba de pie, respirando con dificultad, con el rostro enrojecido por la ira. Dalila, a su lado, sonreía, disfrutando claramente de lo que estaba sucediendo. Vete, repitió Rafael en voz más baja, pero con la misma dureza. Estrella se dirigió hacia la puerta, pero entonces Rafael la agarró de nuevo por el hombro y la giró hacia él. No tuvo tiempo de comprender nada, porque su mano se alzó y la golpeó con fuerza en la cara. La bofetada fue tan fuerte que Estrella se tambaleó y cayó al suelo. Le zumbaban los oídos, le ardía la mejilla y sentía el sabor de la sangre en la boca. Dalila se echó a reír, un risa sonora y alegre, como si hubiera visto algo muy divertido. Vaya, vaya, dijo. Le has dado bien. Rafael se quedó de pie junto a Estrella, mirándola desde arriba. Levántate y vete, dijo, antes de que te mate del todo. Estrella se levantó lentamente. La mejilla le latía de dolor, tenía los ojos llenos de lágrimas, pero no lloraba. No quería llorar delante de ellos. Se enderezó, miró a Rafael por última vez y salió en silencio de la cocina. Pasó al vestíbulo, se puso los zapatos, cogió el bolso que había dejado junto a la puerta y salió de la casa. La calle estaba tranquila. El sol ya se inclinaba hacia el ocaso, tiñendo el cielo de color naranja. Estrella estaba de pie en el porche y no sabía a dónde ir. No tenía dinero, ni coche, ni nada. Solo un bolso con documentos y un teléfono. Sacó el teléfono y marcó el número de Isidora. Ella respondió después del segundo tono. «Hola, Estrella, ¿por qué llamas tan temprano?» «Isidora», dijo Estrella en voz baja, con la voz temblorosa. «¿Puedo ir a tu casa?» No tengo a dónde ir». Isidora se quedó en silencio un segundo, y luego dijo rápidamente. «Por supuesto. Ven. ¿Te acuerdas de la dirección?» «Sí. Entonces te espero. ¿Y Estrella? ¿Qué ha pasado?» Estrella cerró los ojos. «Te lo contaré luego. Ahora no puedo». Colgó el teléfono y bajó lentamente los escalones del porche. A través de la ventana de la cocina, vio las siluetas de Rafael y Dalila. Volvían a estar sentados a la mesa, riendo y bebiendo vino, como si nada hubiera pasado, como si no acabaran de destrozar la vida de alguien. Estrella se dio la vuelta y se alejó por la calle sin mirar atrás. Caminaba despacio, con las piernas pesadas como el plomo. Los vecinos, sentados en los bancos junto a sus casas, la miraban, pero ella no les prestaba atención. Que miren, que critiquen. No le importaba. La casa de Isidora estaba al otro lado de la ciudad, y Estrella tardó casi una hora en llegar. Caminó porque no tenía fuerzas para tomar el autobús. Simplemente caminaba y caminaba, y con cada paso algo cambiaba dentro de ella. El dolor y el resentimiento iban desapareciendo poco a poco, dejando paso a algo diferente. Frío,
firme, decidido. Cuando por fin llegó a la casa de Isidora y llamó al timbre, ésta abrió la puerta casi de inmediato. Al ver el rostro de Estrella, con la mejilla hinchada y marcas de lágrimas, exclamó: «Dios mío, ¿qué te ha hecho?». Estrella entró en silencio. Isidora cerró la puerta y abrazó a su amiga. Y solo entonces Estrella rompió a llorar. Lloró durante mucho tiempo, acurrucada contra el hombro de Isidora, mientras ésta le acariciaba el pelo y le repetía en voz baja: «Todo irá bien, todo irá bien». Pero Estrella sabía que nada iba a estar bien. No lo estaría hasta que Rafael pagara por lo que había hecho. Y ya estaba pensando en cómo hacerle pagar. Estrella pasó la noche en casa de Isidora casi sin dormir. Estaba tumbada en el viejo sofá del salón, cubierta con una fina manta, mirando al techo. Tenía la cabeza llena de pensamientos que daban vueltas sin dejarla descansar. La mejilla todavía le dolía, y cuando Estrella la tocaba con los dedos, notaba que la piel estaba caliente e hinchada. Por la mañana, el moretón se vería en todo su esplendor. Pero el dolor en la mejilla no era nada comparado con lo que sentía por dentro. Se sentía vacía, como si alguien lo hubiera vaciado por completo, sin dejar ni una pizca de calor, ni una pizca de esperanza. Rafael vendió su coche, el recuerdo de su padre, lo único que le quedaba de él, y lo hizo con tanta facilidad, con tanta indiferencia, como si no fuera un coche, sino un viejo trasto inservible. Y luego trajo a su amante a casa, joven, maquillada, risueña. Y cuando Estrella intentó defender lo que era suyo, él la golpeó y la echó de casa. De la casa en la que había vivido 10 años. 10 años de su vida. Estrella se giró sobre su costado y cerró los ojos. No, no iba a llorar. Ya no le quedaban lágrimas. Solo le quedaba la ira y el ansia de justicia. Rafael debía responder por lo que había hecho. Aún no sabía cómo, pero encontraría la manera. Sin duda la encontraría. Por la mañana, Isidora la despertó poniendo una taza de café caliente en la mesita. «Levántate», le dijo con suavidad. «Hablemos». Estrella se sentó, tomó la taza y bebió un sorbo. El café era fuerte y amargo, pero la calentaba por dentro. Isidora se sentó a su lado en el borde del sofá y miró a su amiga. «¿Cómo está la mejilla?» «Duele», respondió Estrella lacónicamente. «Déjame ver». Estrella se volvió hacia ella e Isidora hizo una mueca. «Tienes un buen moratón. Habría que ponerle hielo, pero ya es tarde. Ahora desaparecerá en unos 3 días. Aunque…» Hizo una pausa. «Quizás deberías ir a la policía. Denunciarlo. Por agresión». Estrella negó con la cabeza. «No, no servirá de nada». «¿Por qué?» «Te ha pegado. Es violencia doméstica. Podrían detenerlo». «Podrían», admitió Estrella. «¿Pero luego qué? ¿Una multa? ¿Condena condicional? Y luego saldrá aún más enfadado». «No, eso no funcionará». Isidora suspiró. «Entonces, ¿qué? ¿No vas a dejarlo así sin más?» Estrella la miró. «No, pero primero tengo que comprobar algo. Sobre el coche». «¿El coche?», se sorprendió Isidora. «¿Crees que aún se puede recuperar?» «No lo sé», admitió Estrella. «Pero quiero intentarlo. Quizás si voy a la policía y les explico que él vendió el coche sin mi consentimiento, puedan hacer algo». Isidora negó con la cabeza, escéptica, pero no dijo nada. Después del desayuno, Estrella se preparó y se dirigió a la comisaría. Estaba en el centro de la ciudad, en un edificio bajo de ladrillo con la pintura desconchada en las paredes. Estrella entró, se acercó a la ventanilla de la oficina de guardia y explicó que quería presentar una denuncia. El guardia, un policía mayor con cara de cansancio, asintió y le pidió que esperara. A los pocos minutos la invitaron a pasar a la oficina. Detrás de la mesa había un oficial de unos 45 años, vestido de uniforme, con el pelo corto y el rostro severo. Le indicó a Estrella con un gesto que se sentara en la silla de enfrente. «Siéntese, la escucho». Estrella se sentó y comenzó a contar. Cómo Rafael se había llevado su coche con el pretexto de repararlo. Cómo se había enterado por casualidad de que lo había vendido. Que el coche lo había comprado su padre y era muy importante para ella. Que Rafael ni siquiera le había pedido permiso. El oficial la escuchaba atentamente, asintiendo de vez en cuando. Cuando Estrella terminó, él se recostó en la silla y cruzó los brazos sobre el pecho. «Entiendo», dijo. «La pregunta es la siguiente. ¿A nombre de quién estaba el coche?
Estrella se quedó paralizada. A nombre de 2 personas, respondió en voz baja. Cuando mi padre lo compró, lo puso a nombre de los dos. Dijo que era lo correcto. El oficial asintió. Entonces, lamentablemente, no puedo ayudarla. Legalmente, él tenía todo el derecho a venderlo. Pero eso es injusto, exclamó Estrella. El coche lo compró mi padre. Para mí, Rafael no tenía derecho. Sí lo tenía, la interrumpió el oficial, pero sin dureza. Según la ley, usted y su marido están casados, lo que significa que todos los bienes adquiridos durante el matrimonio son comunes. Su marido podía disponer de este coche a su antojo, aunque usted no estuviera de acuerdo. Estrella sintió cómo se le encogía el corazón. ¿Entonces no se puede hacer nada? Por desgracia, no, respondió el agente. Es un asunto familiar. Si quiere recuperar el coche o una indemnización, tendrá que acudir a los tribunales, pedir el divorcio, dividir los bienes. Pero es un proceso largo y caro, y no es seguro que obtenga algo. Estrella bajó la cabeza. Así que eso es todo. La ley está del lado de Rafael. Él puede hacer lo que quiera, y ella no puede hacer nada. Se levantó, le dio las gracias a la gente y salió de la oficina. En la calle se detuvo, se apoyó en la pared de un edificio y respiró hondo. La policía no la ayudaría. La ley no la ayudaría. Nadie la ayudaría. Solo ella misma. Estrella regresó con Isidora a la hora de la cena. Esta la recibió con aire preocupado. ¿Y bien? ¿Te han ayudado? No, respondió Estrella lacónicamente. Me han dicho que él tenía derecho a venderla. Isidora soltó un taco. Vaya, ¿así de sencillo? Sí, confirmó Estrella y se dirigió al salón. Se sentó en el sofá y se cubrió la cara con las manos. Isidora se sentó a su lado y la abrazó por los hombros. Escucha, le dijo en voz baja. ¿Por qué no esperas un poco? Quédate en mi casa, cálmate y luego piensa qué hacer. No tomes ninguna decisión precipitada. Estrella levantó la cabeza y miró a su amiga. ¿Esperar? Repitió. ¿Y qué? ¿Él va a vivir en la casa con Dalila? ¿Gastar el dinero de mi coche en ella? ¿Y yo me voy a quedar aquí sentada esperando a que todo se solucione solo? Bueno, no es exactamente así, comenzó Isidora, pero Estrella la interrumpió. No, Isidora, no voy a esperar. Él debe responder por lo que ha hecho, y yo encontraré la manera de hacerlo. Isidora la miró atentamente. ¿Tienes algo en mente? Estrella no respondió. Se levantó y se acercó a la ventana, mirando a la calle. En su interior ya estaba madurando un plan. Si la ley no ayudaba, encontraría otra manera. Rafael debía perder lo que era importante para él. ¿Y qué era importante para él? El trabajo, el dinero, la casa, la estabilidad. Todo eso se podía destruir. Solo había que saber cómo. Estrella pasó el resto del día reflexionando. Apenas habló, respondió a Isidora con monosílabos y se acostó temprano por la noche. Pero volvió a darle vueltas a la cabeza. Se quedó tumbada en la oscuridad y pensó en cada detalle. Rafael llevaba más de 15 años trabajando en una fábrica de conservas. Era un trabajo estable, con un sueldo bastante bueno, pero últimamente llegaba tarde a menudo, iba borracho al trabajo, infringía las normas. Estrella lo sabía porque él mismo se quejaba de que su jefe le ponía pegas. ¿Y si ella misma hablaba con ese jefe? ¿Le contaba toda la verdad? ¿Le pedía que despidiera a Rafael? La idea era peligrosa. Pero cuanto más pensaba Estrella en ello, más le gustaba. Sin trabajo, Rafael se quedaría sin dinero. Sin dinero, no podría mantener a Dalila. Dalila se iría. Él se quedaría solo. En una casa que había que pagar, sin coche, sin perspectivas. Así es como debía ser. A la mañana siguiente, Estrella se despertó con un objetivo claro. Se vistió, preparó su bolso y le dijo a Isidora que iba a hacer unos recados. Isidora no le preguntó a dónde iba. Solo le pidió que tuviera cuidado. La fábrica de conservas estaba en las afueras de la ciudad, en la zona industrial. Estrella tardó unos 30 minutos en llegar en autobús. La fábrica era grande, gris, con altas chimeneas y ruidosas naves. A la entrada había una garita donde estaba de guardia un vigilante. Estrella se acercó a él y le dijo que quería hablar con el jefe de la nave, Rosendo Gallego. El guardia la miró con desconfianza, pero llamó por teléfono y, al cabo de unos minutos, le permitió pasar. Estrella atravesó el recinto de la fábrica,
pasando por almacenes y hangares, hasta llegar al edificio administrativo. Dentro olía a aceite de máquina y metal. Subió al segundo piso y encontró el despacho de Rosendo Gallego. Llamó a la puerta. Desde el otro lado se oyó una voz masculina bastante brusca. «Adelante». Estrella entró. Detrás de la mesa había un hombre de unos 50 años, de complexión robusta, con una barba corta y canosa y un rostro serio. Levantó la vista hacia ella y frunció el ceño. «¿Quién es usted?» «Me llamo Estrella Valverde», dijo ella tratando de mostrarse segura. «Soy la esposa de Rafael Valverde, que trabaja en su taller». Rosendo se recostó en la silla y cruzó los brazos sobre el pecho. «La esposa de Rafael», repitió. «Entendido. Siéntese». «¿Qué ha pasado?» Estrella se sentó en una silla frente a la mesa. Respiró hondo y comenzó a contar. Contó que Rafael bebía todos los días, que había destrozado la valla del vecino conduciendo borracho, sobre cómo había destrozado el coche, sobre cómo lo había vendido sin permiso, sobre cómo había llevado a su amante a casa y la había echado, sobre cómo le había golpeado en la cara. Rosendo escuchaba en silencio, sin interrumpir. Su rostro permanecía impasible, pero Estrella veía cómo seguía atentamente cada una de sus palabras. Cuando terminó, él se quedó en silencio unos segundos y luego suspiró profundamente. «Entiendo», dijo. «Ya me imaginaba que Rafael tenía problemas. En los últimos meses no se ha comportado muy bien. Llega tarde a menudo y ha venido varias veces borracho al trabajo. Le he hecho comentarios al respecto, pero no me ha hecho caso. Prometió mejorar, pero luego volvió a las andadas». «¿Puede despedirlo?», preguntó Estrella directamente. Rosendo la miró atentamente. «¿Entiende lo que me está pidiendo? Es su marido. Si lo despido no tendrá dinero. También será más difícil para usted». «Ya no me importa», dijo Estrella en voz baja. «Ya no vivo con él. Me echó de casa. Ahora quiero que pague por lo que ha hecho». Rosendo asintió. «Venganza», dijo. «Entiendo. ¿Pero está segura de que es el camino correcto?» Estrella lo miró a los ojos. «No sé si es el camino correcto», respondió. «Pero es el único camino que tengo. La policía no me ha ayudado. La ley está de su parte. No puedo recuperar el coche. No puedo recuperar la casa. Lo único que puedo hacer es quitarle lo que tanto le importa. El trabajo, el dinero, la estabilidad». Rosendo volvió a suspirar. Abrió el cajón de la mesa, sacó una carpeta con documentos y empezó a hojearla. «Tengo aquí registros de todas sus infracciones», dijo. «Llegadas tarde, apariciones ebrias, incumplimientos de plazos. Todo está documentado. Sinceramente, hace tiempo que pensaba en despedirlo, pero lo he ido posponiendo. Lleva 15 años trabajando aquí. Pensaba que quizá entraría en razón». «No entrará en razón», dijo Estrella. «Solo empeora». Rosendo cerró la carpeta y la miró. «Está bien», dijo finalmente. «Lo despediré. No por ti, sino porque realmente incumple la disciplina laboral. No puedo mantener a una persona que viene borracha al trabajo. Es peligroso, tanto para él como para los demás. Dentro de 2 días tramitaré su despido». Estrella sintió cómo algo se le encogía por dentro. Lo había conseguido. Había logrado su objetivo. Rafael perdería su trabajo. Y eso solo era el principio. «Gracias», dijo en voz baja. Rosendo negó con la cabeza. «No me des las gracias. Hago lo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Y tú, piénsalo bien. La venganza rara vez trae alivio. La mayoría de las veces solo destruye a ambos». Estrella se levantó. «Quizás», dijo, «pero ya he tomado una decisión». Salió del despacho y bajó lentamente las escaleras. En el recinto de la fábrica había mucho ruido. En algunos sitios retumbaban las máquinas, en otros gritaban los trabajadores, en otros sonaba la sirena de una carretilla elevadora. Estrella caminaba en medio de todo ese ruido y en su interior se sentía extrañamente tranquila. Dio el primer paso. Ahora había que esperar. Los 2 días pasaron lentamente. Estrella vivía con Isidora. La ayudaba en las tareas domésticas y iba a trabajar al hospital. Isidora no le preguntó qué había hecho, pero sentía que su amiga tramaba algo. Estrella no se lo contó. Simplemente esperó. Al tercer día, por la noche, cuando estaban sentadas en la cocina tomando té, sonó el teléfono de Estrella. El número era desconocido. Ella respondió. «¿Hola? ¿Qué has hecho?»,
gritó Rafael al otro lado del teléfono. ¿Has ido a la fábrica? ¿Te has quejado de mí al jefe? Estrella guardó silencio. ¡Contesta!, siguió gritando Rafael. Me han despedido. Por tu culpa. Lo has hecho a propósito. Sí, dijo Estrella con calma. A propósito. Rafael se quedó en silencio un segundo y luego volvió a gritar. ¡Estás loca! Ahora no tengo trabajo. No tengo dinero. ¿Cómo voy a vivir? No lo sé, respondió Estrella. Ese es tu problema. Te encontraré. ¿Me oyes? Te encontraré y... Estrella colgó el teléfono. Isidora la miró con los ojos muy abiertos. ¿Era él? Sí. ¿Qué has hecho? Estrella miró a su amiga. Lo que tenía que haber hecho hace tiempo, dijo. Fui a la fábrica y se lo conté todo a su jefe. Lo despidieron. Isidora silbó. Vaya, ¿lo dices en serio? Por supuesto. Isidora se quedó callada un momento y luego asintió. Está bien. Entonces, no puedes volver a esa casa. Se volverá completamente loco. No pienso volver, dijo Estrella. Pero esto no ha terminado. Isidora la miró con inquietud. ¿Qué más tienes pensado hacer? Estrella no respondió. Simplemente se terminó el té y salió al balcón. La noche era cálida y tranquila. En algún lugar lejano ladraba un perro. En otro sonaba música. Estrella se quedó de pie, mirando las luces de la ciudad y pensando en lo que vendría después. Rafael sin trabajo, sin dinero. Pronto Dalila lo dejaría, eso era seguro. Ella no era de las que se quedaban con un fracasado, pero eso no era suficiente. Tenía que perder aún más. Su casa. Tenía que perder su casa. Y Estrella ya sabía cómo hacerlo. Estrella esperó una semana más antes de decidirse a dar el último paso. Vivía con Isidora, iba al trabajo, cumplía con sus obligaciones en el hospital, hablaba con los pacientes, ayudaba a los médicos. Por fuera, todo parecía tranquilo y normal, pero por dentro, algo se preparaba silenciosa y metódicamente para la acción. Pensaba en cada detalle, en cada pequeño detalle. No podía equivocarse, no podía dejar rastros. Isidora sentía que su amiga tramaba algo, pero no le preguntó. Vio cómo Estrella se había vuelto callada, reservada, cómo se sentaba durante horas junto a la ventana, mirando fijamente un punto. Una vez Isidora intentó hablar de ello, pero Estrella la detuvo suavemente. No preguntes. Cuanto menos sepas, mejor para ti. Y Isidora se echó atrás. Estrella sabía que Rafael seguía viviendo en la casa. Se enteró por Palomita, que la llamó al tercer día después de que despidieran a su marido. La vecina le contó que Rafael casi no salía de casa, que bebía, que Dalila seguía con él, pero que ya aparecía menos. Palomita hablaba con compasión, sin saber, evidentemente, que era Estrella quien estaba detrás del despido de Rafael. Estrella escuchaba y asentía, fingiendo estar preocupada. En realidad, solo estaba recopilando información. Unos días más tarde, Palomita volvió a llamar. Esta vez le contó que había visto a Dalila salir de casa con una gran bolsa y no volver. Estrella sonrió al oírlo. Así que todo iba según lo previsto. Dalila se había ido. Rafael se había quedado solo. Sin trabajo, sin dinero, sin amante. Solo la casa. Lo último que le quedaba. Estrella recordaba esa casa. Pequeña, de una sola planta, con la pintura desconchada y el suelo de madera que crujía. Rafael estaba orgulloso de ella, porque se la habían dejado sus padres. Decía que era lo único que tenía, que nadie podría quitarle. Tenía razón, nadie podía quitarle la casa, pero se podía destruir. La idea surgió por sí sola, y cuanto más pensaba Estrella en ella, más se daba cuenta de que era la única manera de acabar con todo, de una vez por todas. La casa debía arder. Rafael debía perder lo último que le unía a su vida pasada. Solo entonces comprendería lo que significa perder algo importante para uno. Estrella comenzó a prepararse. Estudió cómo se producen los incendios provocados, qué huellas dejan, cómo evitar ser descubierto. Leyó artículos en Internet. Vio noticias sobre incendios. Descubrió que la gasolina era la forma más sencilla y fiable. Se inflama rápidamente y casi no deja rastros, especialmente si se prende fuego en varios lugares al mismo tiempo. Los bomberos decidirán que se trata de un accidente. Rafael está borracho. Podría haber dejado caer un cigarrillo o haber volcado una lámpara. ¿Quién creería a un borracho si empezara a decir que le habían prendido fuego?
Solo quedaba conseguir gasolina. Estrella compró un bidón de plástico en una tienda de bricolaje al otro lado de la ciudad, donde nadie la conocía. Pagó en efectivo. Luego fue a una gasolinera, lejos de su barrio, y llenó el bidón de gasolina. De nuevo en efectivo, sin dejar rastro. Escondió el bidón en el cobertizo detrás de la casa de Isidora, debajo de unas tablas viejas. Ahora solo quedaba elegir la noche. Estrella esperó a que fuera de noche, sin luna y en silencio. Esa noche llegó 3 días después. El cielo estaba cubierto de nubes, no se veía la luna, y las farolas de la calle no estaban encendidas. Las condiciones eran perfectas. Estrella esperó a que Isidora se durmiera. Era alrededor de la 1:30 de la madrugada. Se vistió silenciosamente con ropa oscura, se puso unas zapatillas viejas, cogió el bidón del cobertizo y salió a la calle. El pueblo dormía. Las ventanas de las casas estaban a oscuras. Solo en la lejanía parpadeaba débilmente la luz de una solitaria farola. Estrella caminaba rápido, pero en silencio, apretando el bidón contra su cuerpo. La gasolina burbujeaba en su interior y ella intentaba no agitarlo demasiado. Tardó unos 20 minutos en llegar a su antigua casa. Estrella caminaba por las calles oscuras, tratando de mantenerse en las sombras. No se cruzó con nadie. Todos dormían. Solo los perros ladraban de vez en cuando en la lejanía, pero enseguida se callaban. Estrella respiraba con calma, tratando de no pensar en lo que estaba haciendo, no pensar en las consecuencias. Simplemente caminar y hacer lo que había planeado. Cuando se acercó a la casa, se detuvo en la esquina y miró a su alrededor. La casa estaba a oscuras. Las ventanas estaban cerradas y las contraventanas bajadas. En el patio, una luz tenue brillaba sobre el porche, pero casi no iluminaba nada. Estrella esperó unos minutos, escuchando. Silencio. Rafael está durmiendo, o inconsciente. Da lo mismo. Se acercó con cuidado a la casa, caminó a lo largo de la pared hasta la parte trasera, donde había un viejo cobertizo de madera y unas tablas apiladas. Allí era donde más oscuro estaba. Estrella abrió el bidón y empezó a rociar con gasolina la pared de la casa, las tablas y la hierba de alrededor. El olor era fuerte y acre, pero ella no le prestó atención. Vertía metódicamente, de manera uniforme, tratando de cubrir la mayor superficie posible. Cuando el bidón se vació hasta la mitad, Estrella pasó al otro lado de la casa y repitió lo mismo. Vertió gasolina sobre la pared, el porche y las viejas cajas que había en la entrada. Cuando el bidón se vació, Estrella se alejó unos pasos, sacó una caja de cerillas del bolsillo y encendió una. La llama se encendió con fuerza, iluminando su rostro. Estrella miró la casa por última vez y luego tiró las cerillas sobre la hierba empapada de gasolina. El fuego se encendió al instante. Las llamas corrieron por el suelo, se elevaron por la pared y envolvieron las tablas. En pocos segundos todo el patio trasero estaba en llamas. Estrella retrocedió aún más, observando cómo las llamas se elevaban, cómo lamían las paredes, cómo crepitaban las tablas. El calor era intenso y sintió que le ardía la cara. Dentro de la casa se oyó un estruendo. Luego se oyó un grito. Rafael se había despertado. Estrella oyó cómo gritaba, cómo corría por la casa, cómo forcejeaba con la puerta. Entonces la puerta se abrió de par en par, y Rafael salió corriendo de la casa, en calzoncillos, descalzo, con el rostro desfigurado por el horror. Detrás de él salió Dalila, envuelta en una sábana, con el pelo revuelto. Así que ella no se había ido después de todo. Ambos estaban en el patio, mirando la casa en llamas y gritando. Rafael intentó correr hacia la casa, pero el calor era demasiado intenso. Retrocedió, cubriéndose la cara con las manos. Dalila lloraba, le tiraba de la mano y gritaba algo, pero ya era demasiado tarde. El fuego había envuelto toda la casa, las llamas salían por las ventanas y el techo comenzaba a derrumbarse. Todo ardía. Estrella estaba de pie en la sombra, detrás de los árboles, mirando. Nadie la veía. Observaba cómo la casa en la que había vivido durante 10 años se convertía en cenizas. Sin sentimientos, sin piedad, sin remordimientos. Solo una fría satisfacción. Él había pagado. Por fin había pagado. A lo lejos se oyeron sirenas. Alguien había llamado a los bomberos. Los vecinos comenzaron a salir corriendo de sus casas, gritando, agitándose. Estrella se dio la vuelta y se alejó rápidamente,
apretando el bidón vacío en su mano. Caminó por el mismo camino por el que había venido, manteniéndose en la sombra. Nadie la vio. Nadie se dio cuenta. Cuando regresó a la casa de Isidora, escondió el bidón en el cobertizo, se desnudó y se acostó en la cama. Su corazón latía con regularidad. Sus manos no temblaban. Cerró los ojos y casi inmediatamente se quedó dormida. Por primera vez en mucho tiempo, un sueño tranquilo y profundo. Por la mañana, Isidora la despertó sacudiéndola por el hombro. «Estrella, levántate. ¿Has oído? La casa de Rafael se ha quemado». Estrella abrió los ojos y fingió estar sorprendida. «¿Qué? ¿Cuándo?» «Por la noche. Me llamó una vecina y me lo contó. Dice que se ha quemado todo. Rafael y una mujer han conseguido salir, pero todo lo demás se ha perdido. No ha quedado nada». Estrella se sentó en la cama y se frotó los ojos. «¿Cómo ha pasado?» «No lo saben. Dicen que quizá él, borracho, tiró un cigarrillo. O que se produjo un cortocircuito. En fin, los bomberos aún lo están investigando». Estrella asintió. «Entendido». Isidora la miró atentamente. «¿No te alegras?» «¿Por qué debería alegrarme?», respondió Estrella con calma. «Me da igual». Isidora se encogió de hombros y salió de la habitación. Estrella se quedó sentada en la cama. Todo había salido bien. La casa se había quemado. Rafael lo había perdido todo. Ahora solo quedaba esperar. Las 3 semanas pasaron rápidamente. Estrella volvió a su vida habitual. El trabajo, la casa de Isidora, algún que otro paseo. Ya no pensaba en Rafael. Él había dejado de existir para ella. A veces, Palomita llamaba y le contaba las novedades. Rafael vivía ahora en un lugar desconocido. Andaba sucio y borracho. Su madre se había negado a dejarlo entrar en casa porque había llegado y había empezado a destrozar los muebles, exigiendo dinero. Estrella escuchaba y asentía, pero no sentía ninguna emoción, ni lástima, ni rencor, nada. Una tarde, al volver del trabajo, Estrella caminaba por la calle principal. Era un día claro y cálido. El sol se inclinaba hacia el ocaso. La gente se apresuraba a hacer sus cosas. Algunos se sentaban en las cafeterías, otros se paraban frente a los escaparates de las tiendas. La vida tranquila y habitual de una pequeña ciudad. Estrella caminaba lentamente, cansada después de su turno. Quería llegar a casa de Isidora, tomar un té y acostarse. Pensaba que mañana era sábado y podría dormir hasta tarde. Pero de repente, a unos 30 metros delante de ella, vio una figura familiar. Rafael caminaba hacia ella. Se tambaleaba, apenas podía mantenerse en pie. Llevaba la ropa sucia y rota. Tenía la cara cubierta de barba y el pelo revuelto. Parecía un vagabundo, como alguien que lo había perdido todo y había dejado de cuidarse. Estrella se detuvo y lo observó. Él aún no la había visto. Caminaba mirando al suelo, murmurando algo. Entonces levantó la cabeza y sus miradas se cruzaron. Se quedó inmóvil durante unos segundos, como si no creyera lo que veían sus ojos. Luego, su rostro se contrajo de ira. «¡Tú!», gritó con voz ronca y quebrada. «¡Tú!». Estrella no se movió del sitio. Se quedó allí de pie, mirándolo. Rafael dio un paso hacia ella, luego otro, tambaleándose. La gente a su alrededor empezó a volverse, a detenerse, a mirar la escena. Rafael no les prestó atención. Se acercó a Estrella, gritando palabras que se le trababan en la lengua. «Todo es culpa tuya. Todo es por tu culpa. Me han despedido. La casa se ha quemado. Dalila se ha ido. Incluso mi madre se ha negado a dejarme entrar. Todo es por tu culpa». Estrella guardó silencio. Rafael se acercó y ella vio que tenía los ojos rojos, la cara hinchada y las manos temblorosas. Estaba completamente destrozado. No quedaba nada del Rafael que ella había conocido. «Lo hiciste a propósito», siguió gritando, señalándola con el dedo. «Fuiste a la fábrica, te quejaste, lo arruinaste todo. Y la casa se quemó y sé que fuiste tú. Lo sé». Estrella lo miró a los ojos. «Demuéstralo», dijo con calma. Rafael se quedó paralizado, con la boca abierta. Luego volvió a gritar. «Lo demostraré. Se lo contaré a todo el mundo. Iré a la policía. Te meterán en la cárcel». «Ve», respondió Estrella. «Cuéntalo. A ver quién te cree».
a un borracho que ha perdido su trabajo y su casa. ¿Quién te creerá? Rafael temblaba de rabia. Apretó los puños y dio un paso hacia ella. Ahora te voy a castigar. Vas a responder por todo. Intentó agarrarla, pero tropezó con sus propios pies y se tambaleó. Estrella se apartó. Rafael perdió el equilibrio y, tratando de mantenerse en pie, agitó los brazos, pero cayó de todos modos. Cayó al borde de la carretera, directamente en una zanja sucia, donde aún quedaba agua después de la lluvia del día anterior. La suciedad le salpicó la cara y la ropa. Intentó levantarse, pero sus manos resbalaban y sus piernas no le obedecían. «Todas sois iguales», gritó tumbado en el barro. «Todas las mujeres son serpientes. Destruís a los hombres. Nos arruináis. Os odio a todas». Siguió gritando, agitando los brazos, intentando levantarse, pero cada vez volvía a caer. Los transeúntes se detuvieron y lo miraron con lástima y repugnancia. Algunos sacudieron la cabeza y siguieron su camino. Otros sacaron sus teléfonos para grabar un vídeo. Estrella se quedó allí de pie, mirándolo. Al hombre que una vez fue su marido, que le prometió una buena vida, un hogar, una familia, que vendió su coche, trajo a su amante, la golpeó en la cara y la echó de casa. Y ahora yacía en el barro, gritando a toda la calle y sin poder siquiera ponerse de pie. Ella no sentía ni lástima ni regocijo, solo vacío. Había recibido lo que se merecía. Nada más importaba. Estrella se dio la vuelta y siguió caminando por la calle. Lentamente, con calma, sin mirar atrás. A sus espaldas aún se oían los gritos de Rafael, pero cada vez más débiles, disolviéndose en el ruido de la ciudad. Caminaba y pensaba que ahora su vida comenzaría de nuevo. Sin él, sin el pasado, sin aquella Estrella que aguantaba y callaba. Una nueva vida la esperaba, y ella estaba preparada para ella.